La doctora es gastroenteróloga del Centro Médico ISEMIN, es profesora titular del curso de especialización en gastroenterología, es prosecretaria del Consejo Mexicano de Gastroenterología y es también responsable de la Clínica de Cáncer Hepatocelular del ISEMIN. La doctora nos presentará el tema neoplasias pancreáticas. Por favor, doctora Saray. Muchas gracias, doctor. Agradezco al doctor Francisco Bosques y a los coordinadores de ECOS, el doctor Ballesteros y Ramón Carmona, la invitación para presentar estos resultados de los tumores hepáticos. Yo presentaré algunos de los resultados de los trabajos que han sido presentados tanto en el americano de hígado, el europeo y el internacional de cáncer de hígado en Kioto el año pasado. Okay. Bueno, como introducción, básicamente voy a tocar tres temas: modificaciones en cuanto a grupos de riesgo, que yo espero que en un futuro cercano también se modifiquen en los consensos, y algo sobre tratamiento en estadios no curativos, además de lo que hay de avances de terapias sistémicas. Como primer lugar, ustedes saben que las últimas recomendaciones del último consenso de hepatocarcinoma ya se logró finalmente quitarle la etiología a la cirrosis y podemos decir que cualquier paciente con cirrosis tiene o amerita vigilancia para hepatocarcinoma, independientemente si es virus C, virus B, hígado graso o hemocromatosis, Wilson o lo que sea. En estadio A y B de Child, para que pueda ser susceptible a algún tratamiento. En estadio C, indudablemente no tiene caso hacer una detección porque es muy poco probable que nosotros podamos modificar las cosas, a menos que el paciente se encuentre en lista de espera para trasplante. También sabemos que la infección crónica por el virus de hepatitis B, independientemente de la presencia de cirrosis, es un factor de riesgo que amerita vigilancia. Y de acuerdo a los resultados del HALT-C, se documentó que los pacientes con F3 de hepatitis C también presentan un riesgo incrementado de presentar hepatocarcinoma, por lo que se considera que es otro grupo que amerita vigilancia. Y esto para sentar las bases de lo que les quiero demostrar. Son 4 estudios sobre hígado graso que son bien interesantes. El primero es un estudio del norte de Italia en donde se realizó un análisis de los pacientes, un análisis de las características clínicas donde se comparan hepatocarcinomas que surgen de virus C y hepatocarcinomas que surgen de hígado graso. Y la primera hallazgo y más importante es que cerca del 50% de los hepatocarcinomas que surgen en hígado graso son pacientes sin cirrosis. Solo un 50% tienen cirrosis. El resto de las características, pues indudablemente vienen consecuencias. Si no tenemos cirrosis, no vigilamos. Si no vigilamos, vamos a documentar un paciente que tiene un mayor volumen tumoral. Esto es independiente de la vigilancia, tiene un patrón infiltrativo que suele ser más agresivo que un encapsulado. Obviamente más de la mitad no están diagnosticados bajo un esquema de vigilancia y por lo tanto la supervivencia en hepatocarcinoma que se origina de hígado graso es mucho menor cuando se compara de la de hepatitis C. Este estudio fue realizado también en la Clínica Mayo de Rochester y lo que ellos hicieron fue un poco más depurado porque hicieron 3 grupos. Un grupo de hepatocarcinoma lo llamaron criptogénico, esto es no viral, no alcohol, no hígado graso. Un grupo de hepatocarcinoma en hígado graso y un grupo de hepatocarcinoma en virus C. Y analizaron las características demográficas y clínicas de esos 3 grupos. Y lo que ellos encontraron a grandes rasgos fue lo siguiente: el hepatocarcinoma criptogénico, cuando se comparó con el originado por hígado graso, fue muy similar en cuanto a edad, género, raza y algunos componentes de hígado graso como hipertensión portal, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, HDL baja, pero no para diabetes, obesidad y síndrome metabólico. Aunque fueron similares, no alcanzaron la significancia y muy diferentes al originado por hepatitis C. También fueron tumores los criptogénicos diagnosticados en estadios avanzados y obviamente con una supervivencia menor
que el resto. Entonces, además de que el hepatocarcinoma surge en hígados grasos no cirróticos, además los criptogénicos no podemos olvidar, y ellos concluyen que también una buena proporción puede ser secundario a hígado graso, porque demográfica y clínicamente suelen ser más similares a los originados por hígado graso que a los de hepatitis C. Finalmente, este grupo también de San Francisco, sí, el grupo de Junosi, hace un análisis de las bases de datos de vigilancia, epidemiología y resultados finales de los pacientes con hepatocarcinoma, y lo que analiza es la incidencia a lo largo del tiempo y su relación con las causas, además de la mortalidad. Ellos analizan los diagnósticos de hepatocarcinoma del 2004 al 2009, son 7.255 casos, y encuentra que la principal causa sigue siendo virus B, pero la segunda es hígado graso no alcohólico, la tercera alcohol, la cuarta hepatitis B y un 16% no tiene causa identificada. A lo largo de este tiempo se encontró un incremento global anual del 4% para el hepatocarcinoma en general, pero cuando se separó por etiologías, el virus C sigue estando a la cabeza, 8%, y el segundo fue hígado graso no alcohólico. Cuando hicieron o determinaron las características clínicas y demográficas de los hepatocarcinomas asociados a hígado graso, encontraron que los pacientes solían ser de mayor edad, blancos, caucásicos, con un tumor más avanzado, mayor frecuencia de cardiopatía, indudablemente, y una mortalidad mayor a 1 año con esta P significativa. Un tercer estudio epidemiológico de hepatocarcinoma, y con este voy a terminar la epidemiología, es otra vez un análisis de los registros de la base de vigilancia, epidemiología y resultados finales, en donde analizan del 2003 al 2011 la raza o etnicidad de los pacientes que desarrollan hepatocarcinoma. Y ellos encuentran que la principal frecuencia de hepatocarcinoma sigue siendo en los asiáticos en Estados Unidos, con cerca de 18 casos por 100,000 habitantes, pero en este lapso de tiempo ha disminuido en un 5%. Y del grupo étnico que más ha elevado esta incidencia son los hispanos, empezando de un 12% en 2003 a 17% en el 2011, para un incremento de cerca del 36%. Los afroamericanos, en segundo lugar, tenían una incidencia en 2009 de 9 y incrementaron a 12% para un 32%. Y los blancos, o que les llaman blancos no hispanos, también incrementaron un 29%, esto es de 5 a 7.6. Entonces, aquí hay 3 puntos importantes. Hepatocarcinoma sin cirrosis, hispanos más frecuentemente y criptogénicos que pueden ser, de hecho, cirrosis por hígado graso, por lo que se deberá definir si en un futuro no lejano tendremos que incluir al hígado graso como vigilancia para hepatocarcinoma. Esto es en cuanto a grupos de riesgo. En cuanto a tratamiento, pues desgraciadamente no hay mucho. Tenemos bien claro cuáles son los pacientes candidatos a tratamiento curativo y las alternativas que existen. Esto es trasplante, resección y ablación. Pero el problema viene con los pacientes que tienen hepatocarcinoma y que no son candidatos a un tratamiento con abordaje curativo, porque parece que ese grupo es muy amplio y no puede caer únicamente en 2 estrategias terapéuticas. El estadio avanzado, que implica un tumor fuera de tratamiento curativo, pero sin enfermedad extrahepática y sin invasión portal, las recomendaciones tanto de los consensos americanos y europeos se limita a quimioembolización transarterial, ahorita voy a dar unas palabras de eso, y a los avanzados, que también son fuera de tratamiento curativo, pero o tienen invasión vascular o tienen enfermedad extrahepática, se limitan al tratamiento con sorafenib. Y de estos 2 estadios es de lo que voy a hablar brevemente. Primero, el estadio intermedio, la recomendación es la quimioembolización transarterial y la expectativa de vida con este procedimiento aproxima de 11 a 20 meses. Desgraciadamente, y como surgió recientemente una revisión en el Journal de Pathology, este procedimiento no está consensado ni homologado ni se hace igual en los centros.
Hay diferentes tipos de quimioterápicos que se usan, cisplatino o doxorubicina, a diferentes dosis. Desgraciadamente, la técnica también varía en los diferentes centros o de acuerdo a diferentes capacidades, como si se puede hacer selectiva o supraselectiva. La frecuencia del procedimiento tampoco está consensado. Hay algunos que dicen que se tiene que hacer cada 6 semanas hasta que desaparezca el tumor, y otros dicen que se tiene que hacer de acuerdo a la necesidad o a la respuesta. Y este procedimiento se realiza también en un paciente que se considera que es muy heterogéneo, que no puede quedar en una sola recetita de cocina. Y de hecho, en 2012, un grupo del norte de Italia sugirió que este estadio intermedio se debe subclasificar en 4 estadios, porque no es lo mismo un paciente que tiene un child con 5 puntos y queda dentro de los criterios de fuera de Milán, pero dentro de los criterios de San Francisco, a un paciente que tiene 9 puntos de child y que queda fuera de los criterios de San Francisco. Indudablemente, con el tratamiento que les administremos, la supervivencia va a ser diferente. Entonces, desgraciadamente no hay nada escrito todavía en el intermedio. Hubo muchos trabajos que se presentaron con diferentes estrategias, alguna de las cuales fue crioablación, en donde documentaron el seguimiento a 10 años en cerca de 800 pacientes que les realizaron crioablación, y se encontró una recurrencia de 24% a 5 años de seguimiento. Radioembolización, que también parecía ser muy prometedora, no ha logrado posicionarse en ningún sitio en particular, y por lo tanto se han intentado diferentes combinaciones, como lo es la ablación más sorafenib, o la quimioembolización más sorafenib, o incluso la quimioembolización más la ablación. Los resultados son muy controvertidos. Ciertos grupos dicen que les va muy bien y otros grupos dicen que les va muy mal, por lo que es muy difícil en este momento emitir alguna recomendación y tenemos que esperar respuestas más sólidas. Lo mismo pasa con el estadio avanzado. En el estadio avanzado, bueno, ya sabemos que es un paciente que queda fuera de tratamiento quirúrgico, pero sí tiene invasión vascular o sí tiene invasión extrahepática, lo que no permite dar un tratamiento local. Se han generado algunos scores para tratar de identificar cuáles son los pacientes que tienen peor o mejor pronóstico ante algún tratamiento, y este es un puntaje que desarrollan en Francia con cerca de 500 pacientes con hepatocarcinoma en estadio C, y ellos analizan en estos diferentes pacientes que recibieron tratamiento con sorafenib, con quimioembolización, con la combinación, o incluso que no recibieron tratamiento, cuáles eran las variables asociadas a un mal o mejor pronóstico. Y encontraron que la alfa-fetoproteína al diagnóstico, el estadio de Child, como es lógico al diagnóstico, las características del tumor, el número de lesiones y la capacidad funcional eran los determinantes del pronóstico, que bueno, ya lo sabemos, función hepática, características de tumor y reserva del paciente siempre ha determinado el tratamiento que podemos ofrecer. Concluyen que es un grupo heterogéneo, indudablemente tanto B como C lo son, y de acuerdo a su puntaje dicen que quien tenga un puntaje mayor de 3 no se va a beneficiar de alguna intervención. Esto fue de los franceses, pero también el grupo de Austria lo que hizo fue tratar de desarrollar un score para determinar qué pacientes en estadio avanzado podrían beneficiarse de la aplicación de quimioembolización. Recordemos que quimioembolización es para intermedio, no para avanzado. Ellos desarrollaron el score state, que consta de 3 puntos: albúmina, proteína C reactiva y si quedaba dentro o fuera de los criterios de San Francisco. Y con esto, y suma y resta, determinan que en estadio intermedio, si tenemos menos de 18 puntos, tenemos una posibilidad de supervivencia de 5.3 meses con posibilidad de mortalidad asociada al procedimiento de 39%. Mientras que si tenemos más de 18 puntos, con quimioembolización, la posibilidad es una supervivencia cerca de 20 meses con cerca de un 14% de posibilidades de descompensación con quimioembolización.
Esto fue publicado en extenso en diciembre en el Journal de Pathology y con estos resultados decidieron hacer la misma estrategia pero con el avanzado y metieron 80 pacientes en donde hicieron el mismo análisis y encontraron que un paciente que tenía menos de 18 puntos tenía la posibilidad de supervivencia de 5.2 contra 14 meses si tenía más de 18 puntos con la aplicación de la quimioembolización. Otra vez concluyen que no son los únicos factores que determinan, que el grupo es muy heterogéneo y que bueno, los que tienen menos de 18 puntos no tendrán ningún beneficio con la aplicación de la quimioembolización. También hay una serie de estudios de combinaciones que tendremos que esperar para ver si se validan y si surge algo realmente diferente. Finalmente, en cuanto a terapias sistémicas, desgraciadamente no hay nada nuevo. La mayoría de los estudios que han utilizado nuevas moléculas o combinaciones de las mismas no han llegado a lograr la no inferioridad con lo existente, tanto aisladas como combinadas, y bueno, pues por este lado desgraciadamente no hay nada nuevo, por lo que tendremos que ponerle atención a los estudios que tienen combinaciones, terapia sistémica con tratamiento locorregional, si tenemos pacientes fuera de tratamiento quirúrgico, que son más del 50% de los que nos toca diagnosticar desgraciadamente. Bueno, entonces esto es todo. Como conclusión, en hígado graso tenemos que estar atentos porque surgen hepatocarcinomas en hígados sin cirrosis. Recordemos que el hispano tiene más del 30% de herencia para síndrome metabólico. Recordemos que de acuerdo a la última encuesta nacional de salud, más del 70% somos obesos y sí vamos a tener que realizar vigilancia a estos grupos. En cuanto al tratamiento en estadios no curativos, pues tendremos que individualizar y terapias sistémicas, pues realmente nada nuevo hasta este momento. Muchas gracias.